Muchísimas gracias por todo, por el reconocimiento, pero sobre todo por la comunión que nos han brindado en este servicio maravilloso de poder encontrarnos aquí. Es en estos momentos donde uno se pregunta, ¿quién me metió aquí? Estamos felices de poder llegar a esta instancia donde hay muchas personas que oran, sueñan, trabajan, se esfuerzan, invierten para que estos encuentros se puedan llevar a cabo. Pero estos encuentros, antes de ser un deleite para los oídos de las personas, pretende ser un deleite para los oídos de Dios. Que lo que se pueda hablar sea agradable a Él. Porque en definitiva de esto se trata este encuentro, de reunirnos en su nombre para darle placer y que lo que podamos producir aquí o en cualquier nación sea algo que le dé placer al Señor. En este momento tenemos hermanos viajando de diferentes naciones que estarán llegando en el transcurso de la noche, aún entre ellos hermanos oradores que están cruzando el océano para estar reuniéndose con nosotros ya esta misma noche y mañana. Por quienes pedimos sus oraciones cuando estén orando al Señor, los recuerden para que el Señor los traiga bien. Por el otro lado, en este encuentro hemos entendido la importancia que tiene ser más exactos en el diseño del propósito. Mi hijo mencionaba recién de que no tendríamos un equipo de música o cantantes o ministros de la palabra en la canción, porque el fin es ser fiel al diseño de la cumbre, ser fiel a lo que queremos producir en estos encuentros. Necesitamos tiempo para oír, tiempo para reflexionar, tiempo para compartir, tiempo para discutir, tiempo para consensuar. Necesitamos salir con cosas concretas de aquí que nos permitan en el transcurso del año, si así Dios lo permite, poder trabajarlo en nuestras naciones. Porque la convocatoria de instrumentos de justicia no comienza ni termina en estos encuentros, sino las personas que son afectadas más allá de estos encuentros. En los primeros 3 años hemos tenido palabras rectoras, palabras directoras, que nos han dado un vocabulario nuevo para entender algunos temas que Dios nos permitió comprender cuando nos encontrábamos aquí. Y cuando volvíamos a nuestras regiones, podíamos trabajar sobre esas palabras y ver el fruto de lo que producía esas palabras. Ver el fruto de las verdades que eran expuestas. Claro, es que Dios no va a pasar por alto encuentros donde nos reunimos y donde nos reunamos con tantas inversiones de tiempo, de dinero, de renuncias, para dedicarnos a tratar de entender más claramente esto que muchas veces devaluamos como es la palabra profesional. Lo que debo confrontar o hablar o definir es que en primer lugar necesita ser redimido la palabra profesional, porque en muchos aspectos la palabra profesional suena como si fuéramos una élite. Y esa no es la verdad. La verdad es que tenemos una asignación, tenemos una profesión, tenemos una asignación que por vocación hemos entendido y que diferentes personas se han dedicado por años a estudiar y a prepararse porque entendieron que allí estaba la tarea que se les asignaba en el campo de la sociedad. Pero lo que vamos a compartir como introducción en estos primeros minutos es acerca de la importancia que tiene volver a reunir la palabra espiritual y la palabra profesional como uno solo. Lo importante que esto es y lo importante que esto representa. Recién decía acerca de la importancia que tiene comprender la fidelidad de este diseño. Por eso hemos decidido extraer y sacar más sillas y colocar mesas, porque todo el tiempo del encuentro será trabajos en mesas. A veces para oír a los conferencistas y por momento también para conversar entre nosotros y discutir y tener un ambiente mucho más ameno para poder trabajar en todo esto. Para poder hablar o desarrollar lo que debo compartir, quisiera hablar de lo que vengo en estos últimos meses tratando de explicar en algunos ambientes, como es la importancia de lo que creemos, la importancia del creer. Creer
es mucho más importante que una simple declaración de fe. Creer tiene que ver con entender puntualmente que el destino de las personas está relacionado a lo que creen, no a lo que quieren, no a lo que desean, ni a lo que verbalizan, sino a lo que verdaderamente creen. Toda persona estará mañana donde creyó hoy. De hecho, estamos aquí porque creímos que podíamos estar. Hay hermanos aquí del fondo, del sur, del lugar más bajo de América, de Tierra del Fuego, de Río Grande, de la Patagonia, personas que cruzaron prácticamente todo Sudamérica para poder estar entre nosotros, porque creyeron que podían estar. La pregunta es, ¿cuánta gente desea cosas que nunca las concreta porque verdaderamente no las cree? Hay personas aquí que han venido desde Brasil, una hermana que recién nos saludó desde Colombia, mis hermanos desde San Nicolás, Buenos Aires, desde Córdoba, Argentina, diferentes hermanos como los apóstoles que vinieron desde Nueva York, desde Miami, y tantas otras personas que se han ido sumando y se irán sumando en el transcurso de estos días. Hermanos que hay aquí desde Venezuela, que sería hoy prácticamente difícil considerar que alguien pudiera moverse, pero todo está en qué es lo que creemos. Muchas gracias. Todo está en qué es lo que creemos. Quiero pedirle que si quiere anotar este pensamiento, lo escuché de alguien, sé que alguien lo dijo porque lo anoté, pero no recuerdo quién. Le pido perdón si lo dijo usted y no lo menciono. Cualquier cosa levante la mano y lo hacemos así. Una creencia tiene el potencial de gobernar una vida. Una creencia tiene el potencial de gobernar una vida. Si la creencia está equivocada, la vida está equivocada. Una creencia tiene el potencial de gobernar una vida. Si la creencia está equivocada, la vida está equivocada. ¿Qué creemos acerca de los profesionales? ¿Qué es lo que entendemos acerca de los profesionales? Y de esto voy a intentar hablar los próximos 15 minutos, que no es lo que va a durar el mensaje, es solo lo que voy a hablar los próximos 15 minutos. Pensaba, qué importante que antes de que sean profesionales sean hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque el espíritu es diferente. Hay algo de orgullo que va apagando la vida del creyente cuando pensamos que el ser profesionales es una élite. De alguna forma, eso ha sido un grave error que nos ha costado caro por generaciones. Tener personas profesionales necesita ser llevado al plano más profundo y simple, que es nada más y nada menos que prepararnos con un propósito específico. Una preparación que requiere un fin específico. Y esa es una gracia dada por Dios al ser humano, la habilidad de desarrollarse, la habilidad de capacitarse, la habilidad de poder estudiar, de poder aprender, de poder retener, de poder crecer. Habilidades que son tan preciosas en la vida del ser humano que tomada por alguien que no entiende que esa gracia ha sido dada de parte de Dios, tarde o temprano termina corrompiendo la gracia y la virtud de poder perfeccionarse, la gracia y la virtud de poder prepararse, de poder capacitarse. Si tuviéramos que ser los primeros 15 minutos sinceros, debería decirles a ustedes, honestamente hablando, que el mundo no va a ser cambiado por profesionales de lo que nosotros llamamos profesionales. El mundo no va a ser cambiado por profesionales a lo que nosotros llamamos o consideramos profesionales. Y si esto me duele, me hará bien. Porque nuestra dependencia no puede estar en nuestra profesión aprendida de un sistema humano. Nuestra dependencia no puede estar en aquello que hemos adquirido en la primaria, en la secundaria o en la universidad. Nuestra dependencia debe estar en algo mucho más profundo que tiene el poder de redimir generaciones y redimir naciones, que es la vida de Dios en nuestro interior. Vida que está devaluada en la boca de los creyentes. Vida de Dios que está reducida a ciertas prácticas espirituales en un horario de culto.
vida que fue reducida lentamente por el vocabulario religioso, comparando la vida humana con la vida de Dios, no comprendiendo que la vida de Dios excede totalmente a todo lo creado. Porque todo lo creado salió de la vida de Dios. Y la razón por que lo creado está como está, no es porque le faltó profesionales, le faltó la vida de Dios. La creación está en el estado en el que está, porque no le faltó gente entendida, inteligente, intelectual. Le faltó hombres y mujeres que, desarrollando su intelecto a su máxima exposición, dejaron de reconocer la necesidad de portar la vida de Dios. No es que está mal prepararse, todo lo contrario, estamos abogando una y otra vez que nuestras generaciones se preparen, pero que se preparen en términos de no cometer los errores de considerar que nuestra preparación puede resolver algún tipo de problema, que nuestra profesión puede resolver algún tipo de conflictos hechos por el hombre, conflictos que el hombre no los podrá resolver a menos que haya una intervención de parte de Dios, más allá de lo que consideramos culto, más allá de lo que consideramos una reunión, de poder experimentar la vida de Dios y darla a conocer en su plenitud, no tanto en la expresión de dones y talentos cúlticos, sino en la vida gobernante que primero nos gobierna a nosotros y que donde pisemos habrá una naturaleza de gobierno, no por lo que conocemos socialmente, sino porque aquello que nos gobernó es el Señor de toda la creación. Maximizar a los profesionales puede ser seguir sentenciando a una generación haciéndole creer que el conocimiento intelectual resolverá los problemas generacionales. Si pudiéramos colocar todo nuestro conocimiento, toda nuestra experiencia, todo nuestro desarrollo, toda nuestra formación en virtud y a servicio de la vida de Dios, entendiendo la profesión como un medio en el que podamos expresar la vida de Dios en esos ambientes. Cuando yo pienso que la vida de Dios es un movimiento pentecostal, que alguien se cae al suelo, estoy reduciendo banalmente la gran naturaleza de la vida de Dios que expone su gran sabiduría. Cuando estoy hablando de la vida de Dios, no estoy hablando del Espíritu Santo como agua, no estoy hablando del Espíritu Santo como fuego. Cuando estoy hablando de la vida de Dios, estoy hablando del Ser Supremo, estoy hablando de la suprema sabiduría, estoy hablando de una sabiduría superior a cualquier organización masónica. Estoy hablando de que la vida de Dios, reducida a un tiempo de culto porque no entendimos la magnitud de lo que representa su sabiduría, la hemos reducido simplemente a una experiencia sensorial en alguna reunión. Y no hemos podido reconciliar que vida y sabiduría es exactamente lo mismo. Quiero hablarles en esta tarde, si ustedes me prestan sus oídos y sus corazones, quiero hablarles que no existe nada más supremo en la creación que la vida de Dios. Pero lo que pasa es que la vida de Dios no comparte la vida conmigo. Porque la vida de Dios es reinante, la vida de Dios es gobernante, la vida de Dios es autoridad. Y aquí es donde comienza a venir el entendimiento de las palabras de un hombre altamente profesional, altamente preparado. Si usted lo convocara para hablar de medicina, él sabía hablar de anatomía. Si usted lo convocaba para hablar de arquitectura, él sabía de construcción. Si usted lo convocaba a hablar de la milicia, él sabía del funcionamiento militar. Si le decía, venía a hablar de deporte, él hubiera hablado de deporte, porque en todas sus cartas bíblicas, él deja entrever su gran conocimiento. Si había un hombre profesional en la época bíblica, ese hombre era el apóstol Pablo. Podía hablarte de carreras, podía hablarte también de medicina, podía hablarte de cómo se construye una casa, podía hablarte de cómo se forma una familia, podía hablarte de cómo funciona el campo militar, porque fue un hombre enteramente preparado en su generación. Pero él, en medio de todas sus habilidades, en medio de todas sus capacidades, él dice algo que
en esta tarde, para inaugurar esta cumbre, debería ser la palabra que nos permita entender hacia dónde vamos con esta construcción de instrumentos de justicia de Panamá. Quiero invitarles a leer Gálatas capítulo 6, verso 14. Gálatas capítulo 6, verso 14. En las próximas conversaciones, exposiciones, escucharemos a personas hablar de cosas tan importantes para nuestra vida y para el área en el que estamos desarrollándonos. Pero déjeme marcar una hoja de ruta y el espíritu de estos encuentros. Gálatas capítulo 6, verso 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si se anima a leerlo en voz alta, acompáñeme a leerlo en voz alta, por favor. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Creemos que Dios te trajo aquí y hemos orado por eso, de que Dios traiga personas que combinen su profesión con una carga de respuesta a la sociedad. No su profesión como la oportunidad de una remuneración económica. No como un profesional que ve solamente, y no porque esté mal, estoy diciendo que ve solamente que su profesión lo puede llevar a un estatus social, sino que está viendo que su profesión puede resolver algo en nuestra generación. Si hay algo que aprendemos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, es que Él vino a dar su vida por el mundo. Y si Cristo crece en nosotros, no tendremos una visión menor que el mundo. Si Cristo se desarrolla en nosotros, saldremos de nuestro ombligo, saldremos de nuestro mundito, saldremos de nuestra realidad personal para creer que este evangelio tiene el poder para resolver los problemas del mundo y que Dios se encargará de encontrar o hacer que hombres y mujeres se encuentren para que lo que parece imposible se vuelva una realidad. Señores, el mundo no es tan grande cuando Cristo crece dentro de nosotros. El tamaño de Goliat para Saúl, que no tenía nada de Dios, era un gigante. El tamaño para David, Goliat, era insignificante. Porque el tamaño de la adversidad, de la oposición, del enemigo que podamos enfrentar, el tamaño tiene tanto que ver con lo que hay de Dios dentro nuestro. A veces el hombre comienza a perder sus sueños y sus ideales, y estoy hablando de los santos, pierden sus sueños y sus ideales cuando en un campo profesional ven tanta resistencia. ¿Qué puedo hacer yo con mi pequeña empresa en medio de un mercado tan corrupto como los negocios? ¿Qué puede hacer esto que yo tengo en las manos profesionalmente a través de la medicina en medio de un sistema farmacológico corrupto? ¿Qué puede hacer mi vida? ¿Qué puedo hacer una sala de educación frente a la educación pagana, corrupta, idólatra y tan llena de perversión a los niños? Tranquilo, no pierdas el ideal, porque lo que Dios va a hacer no lo hace con un hombre, lo hace con un cuerpo. Si no pierdes la fe y no pierdes la esperanza, los hombres de bien se encontrarán para soñar un cambio generacional que sí es posible. ¿Sabe cuánta gente entró a diferentes sistemas creyendo que lo podía cambiar, pero entró solo? Número 1, entró descuidando la vida espiritual y el sistema lo absorbió. Número 2, entró solo, pero también entró sin la habilidad y la capacidad de poder entender que el mundo migró del individuo a los equipos. Leía un comentario de Gustavo San Juan, uno de los hombres más letrados de América Latina en cuanto a lo que tiene que ver la creación de elementos para los pobres, para los necesitados. Fue el que creó el calefón solar. Y él dice de esta manera, dice: señores, ustedes tienen que saber que hace casi ya 1 siglo y medio el mundo y las generaciones han perdido a los científicos individuales para recuperar en las universidades a equipos de laboratorio.
Y la grande respuesta que la sociedad está encontrando, no lo está encontrando en un científico personal, lo está encontrando en equipos que trabajan en las universidades, en equipos que trabajan en laboratorios. Y él dice, definiendo de esta manera, no es creyente, él dice, la respuesta del mundo la vamos a encontrar entre personas que saben trabajar en equipo. Donde alguien pierde la fuerza, la fe, la confianza y comienza a ceder al sistema para creer que sí es posible estos cambios que Dios nos ha planteado desde la cruz del Calvario. Es posible si entendemos que esto se construye corporativamente. ¿Qué es lo que hará el Señor? Hará el Señor que una persona de Canadá, con una persona de México, con una persona de Argentina, con una persona de Brasil, con una persona de Dominicana, con una persona de San Salvador, nos comencemos a encontrar, hablando el mismo lenguaje, hablando el mismo idioma, cubriéndonos en amor mutuamente, ayudándonos y entendiendo que si llegamos a algún lugar, debiera ser como el pensamiento de la reina Esther, que si llegamos a algún lugar, es porque Dios nos trajo con un propósito de liberación de otros. Que Dios no nos posicionó en un lugar por causa de nosotros mismos, sino que nos llevó a un lugar, nos permitió, nos dio la capacidad de aprender, de retener, de recibirnos, de tener una profesión, una vocación de tal manera que eso pueda ser usado a favor de nuestras generaciones. No es el propósito de instrumentos de justicia alimentar el intelecto de nadie. Estos encuentros no tienen como fin que salgamos de aquí con la cabeza hinchada de información. De hecho, usted no necesita viajar tanto como viajó para recibir una información más, ya que Google y todas las redes de internet pueden darle la información que usted necesita. ¿Qué debería esperar de este encuentro? ¿Qué es lo que debería esperar de este encuentro? Ver a Jesucristo más claramente funcionando en las áreas de la sociedad. ¿Qué debería esperar de este encuentro? Conocerlo a Él para darlo a conocer. Cualquier otra expectativa, por favor, necesita saber que no apuntamos en otra dirección. La respuesta del mundo fue, es y será la persona del Señor Jesucristo. Expresada en forma de apóstol, sí, de profeta también, de pastor también, pero también de médicos. Porque lo que debo decir en esta tarde es que nos equivocamos al considerar la palabra profesional y la palabra ministro. En el tiempo pasado, cuando se llamaba a un pastor, se lo reconocía como ministro. Él es un ministro. Y es más, todavía le agregábamos algo más para hacerlo más espiritual, ministro del Evangelio. Sin embargo, las Escrituras dicen que todo hombre que experimentó el nuevo nacimiento se transformó en ministro del Evangelio. Por lo tanto, cada persona que está entre nosotros, las personas que han reconocido a Cristo Jesús son ministros del Evangelio. Le hemos dado a algunas personas el carácter de élite, son ministros. Y toda persona que ha recibido a Cristo está ministrando y administrando el Evangelio. En segunda instancia, lo mismo que hicimos en el ámbito congregacional, lo trasladamos al ámbito social. Parecería que hubiera cierta, no sé cómo decirlo, como cierta estirpe. Quiero presentarle a un profesional. Quiero decirle algo, hermano. Usted está aquí, y espero que así sea, en carácter de hermano, sirviendo profesionalmente. Si tomo la identidad de profesional y si yo soy profesional, y esa es mi identidad y sobre la que se fundamenta mi vida, lentamente el sistema absorberá la vida de Cristo en mí. Mi función es ser profesional. Mi identidad está muy clara. Soy hijo de Dios y quien está al lado mío es un hermano en Cristo Jesús. Es un hermano. Y cuando nosotros establecemos el parámetro de hermano, nos vemos como hermanos, entonces nuestras profesiones sirven al propósito más importante que nuestra propia vida, es servir al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. En otras palabras, si mi identidad es ser hermano
y la herramienta es ser profesional. Entonces quiero decirte algo, hermano, mi profesión es esta, ¿en qué te puedo servir? Porque nuestra identidad está bien clara en como hermanos en Cristo. ¿Sabe qué me llama la atención? Que todos los oradores que pasarán por esta hermosa plataforma, y hablo plataforma espiritual, todos los hermanos que están aquí, todos vinieron porque tienen el deseo de servir con lo que saben, con lo que tienen, con lo que aprendieron, con lo que lograron en el Señor. Todos nos van a impartir algo, pero la van a impartir no desde una plataforma superior, sino de una plataforma de hermano a hermano, cómo nos servimos. Puedes tomar la mano de alguien que tenga al lado tuyo y decirle lo que Dios me ha dado, lo que he aprendido espiritual y socialmente, lo pongo a tu disposición porque tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. No hay castas entre nosotros. No hay castas entre nosotros. Nos relacionamos en carácter de hermano cuando tomemos un café, cuando comamos juntos, cuando nos levantemos y nos despertemos y podamos descender a poder desayunar. Nos relacionamos en carácter de hermano. Quiero decirle algo, si logro por el Espíritu Santo nivelar la razón por la que estamos aquí, entonces tendremos la certeza que lo que hagamos, Dios será verdaderamente glorificado. Dios será verdaderamente glorificado. Gálatas capítulo 6, verso 14, el punto de referencia que tomamos, pero lejos de mí esté gloriarme. ¿De cuántas cosas podía gloriarse el apóstol Pablo? La mayoría de los que estamos aquí tenemos conocimiento bíblico, por lo tanto voy a ir más rápido. En Filipenses capítulo 3, él marca una lista de qué cosas tenía para gloriarse. En el campo profesional de la religión, él era fariseo de fariseo. En el campo profesional de la religión, él era lo máximo. Reconocido y respetado civilmente, socialmente, políticamente, militarmente, un hombre respetado por causa de que aquello de que él se había preparado siempre fue lo mejor. Por eso que después se define como el mejor de los pecadores. Son esas personas que solo se pueden ver como mejores, no logran verse de otra forma. Y la cruz lo hizo ver como el mejor de los pecadores. ¿Qué es lo que hace la obra de la cruz? ¿Por qué él decide no gloriarse? Él usó su ciudadanía romana por causa del propósito, pero no se glorió en ser ciudadano romano. Él supo usar su profesión, su vocación. Él supo usar todos los elementos sociales que había adquirido con el fin de dar a conocer a Jesucristo para que nadie lo estorbe. Él no encuentra gloria en lo que cualquier hombre podría gloriarse. No sé si estoy dándome a entender para los hermanos de Brasil. Estoy tratando de hablar despacio. Da para entender, uso algunas palabras no con la acentuación. Para que puedan entender, da para entender, gracias. Si no, es el Espíritu Santo ayudándoles, hermano. Porque los que hablan en español no me entienden, así que ustedes entienden, gloria al nombre de Jesús. Ahora, ¿en qué se gloría él? Y por favor, él podría decirse, me glorío en ser apóstol. No se gloría en ser apóstol. Él dice, me glorío en la cruz. ¿Y qué significa gloriarse en la cruz? Gloriarse en la cruz significa, me glorío en el lugar en que fui vaciado. Me glorío en el lugar donde fui vaciado. ¿Vaciado de qué, señores? Vaciado de todo lo que antes me gloriaba. Me glorío en haber sido vaciado en la cruz. ¿Por qué? Porque fue pérdida. ¿Qué perdió? Los años de formación, los años de preparación, los años de estudio. ¿Lo perdió absolutamente todo? No, redimió absolutamente todo. ¿Por qué? Porque lo que hizo la cruz es darle el verdadero sentido a su preparación. Se presentó delante de los reyes y pudo hablar con los reyes de igual a igual. Hizo temblar reyes. Su formación, su preparación sí sirvió, pero no sirvió para ganar un estatus social ni para tener amigos en el estatus social. Sirvió para que toda su formación y preparación pasada por la cruz pudiera entender la verdadera razón
por qué había llegado a donde había llegado. Llegaste donde llegaste porque Dios tiene un propósito glorioso y es darse a conocer Él mismo a través de ti. Llegaste donde llegaste porque Él te trajo de la mano para darse a conocer en medio de esos ambientes que no siempre son cúlticos. ¿Por qué entendimos la importancia que tendría sacar la canción de entre nosotros? Porque un profesional no vive alrededor de la canción. Un profesional vive alrededor de decisiones, de planificaciones, de entendimiento. Vive alrededor de la dependencia de Dios, orando cada momento para ver cómo el Señor nos ayuda a resolver determinados problemas que humanamente no se pueden resolver. Estos son los ámbitos que queremos edificar juntos en estos próximos 4 días, si usted nos permite. Edificar un ámbito donde saquemos por un momento la vida cúltica y podamos volvernos cada vez más personas que podamos identificarnos que ámbitos de creyentes también son ámbitos resolutivos. Que cuando nos reunimos como santos podemos resolver cosas, que podemos preguntarle a uno, preguntarle a otro, vos cómo lo hacés, vos cómo lo estás llevando a cabo, qué te dio el Señor, qué inversión podés hacer en nuestra nación, qué inversión podemos hacer en tu nación. O sea, un ámbito de comunión donde nos encontremos en una sola razón llamada Cristo Jesús. En estos encuentros se han fortalecido vínculos tan preciosos en el Señor. Vínculos de servicio, vínculos de compañerismo que exceden al encuentro de 3 o 4 días, que quedan una conexión para luego seguir trabajando cómo nos podemos servir mutuamente. Esto no pretende ser controlado por nadie, ni monopolizado por nadie, ni manejado por nadie. Simplemente desde la vida del Espíritu, personas que se les asignó un campo en la sociedad pueden funcionar juntos sin otro interés que ver a Cristo siendo revelado en la vida de las personas. Parece utópico, pero no lo es. Es hacia donde va el cuerpo de Cristo para la gloria de su nombre. Soñando los sueños de Dios. ¿Qué valor le daremos a este encuentro cuando termine? Ninguna presentación es suficiente para definir lo que el Espíritu Santo hace. Cualquier cosa que pudiéramos decir que pasarán los próximos 4 días será escaso a lo que va a pasar realmente entre nosotros. Algo Dios va a alumbrar entre nosotros. Y quiero pedirte que por primera vez en esta tarde levantes tus manos y le digas: Dios, yo vine acá porque creo que mi generación puede ser afectada. Porque creo que mi generación puede ser afectada. Porque creo que no somos los únicos en el mundo ni tenemos el espíritu mesiánico, pero si nos hemos preparado, tiene que haber una razón más importante que un horario laboral. Tiene que haber algo más importante que un salario. Tiene que haber algo más importante que un logro personal. Si nos hemos preparado, Señor, si nos has dado vida, entendimiento, donde otros dejaron, pudimos continuar. Donde otros abandonaron, pudimos perseverar. Donde otros dejaron su carrera, pudimos terminarla. Señor, estamos aquí para decirte: alumbra nuestro entendimiento. Queremos servir al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Sácanos de ambiciones personales que no son malas, sino insuficientes para la cura de una generación. Sácanos, Señor, cualquier vanidad, vanagloria, envasarnos en aquello que hemos logrado todos estos años. Lo sometemos a tus pies. Te damos gracias por habernos traído hasta aquí, por los negocios que hicimos, Señor, por todas las cosas que nos has permitido desarrollar en estos años profesionalmente. Pero todo lo colocamos a los pies de la cruz para que nada de eso absorba nuestra identidad. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Permítenos ver claramente que no existe nada más glorioso que ser vaciado en la cruz de nuestro Señor. Y que todo lo que pase del otro lugar de la cruz sea usado desde la sabiduría de Cristo.
por la sabiduría de Cristo, por la autoridad de Cristo. Déjeme usar una simple alegoría, no para quedarnos atrapados en ese tipo y figura. ¿Pero qué tendría de nuevo para Moisés la vara con la que él estaba acostumbrado a pastorear a las ovejas de su suegro? Vara es vara, hasta que es Dios el que la gobierna. Quiero decirte que nuestra profesión, tu profesión, es simplemente una vara. Que cuando Dios la gobierna, tu profesión puede abrir mar rojo. Entienda lo que significa que Dios tome el control de quiénes somos en Él. Lo que significa un hombre gobernado por Dios, una mujer gobernada por Dios, un hombre y una mujer que vaciados de sí mismo puede tener una voz direccional para gobernantes de una nación, gobernantes de una provincia, gobernantes de una ciudad, que puede tener dirección para negocios que todavía no fueron hechos, emprendimientos que todavía no fueron hechos. No puedo y me revelo a blasfemar contra la vida de Dios, reduciéndola a una vida de culto. Amo las reuniones. 30 años de estar en culto, pero déjeme decirle algo, no podemos seguir reduciendo la vida de Dios a un culto. Es la expresión de la misma esencia y naturaleza divina. Al pasar por la cruz, lo que aprendí de los hombres queda como nada a comparación de lo que pasa después de la cruz. Déjeme mostrar bíblicamente lo que expresa el apóstol Pablo acerca de lo que pasa en la cruz. Primera de Corintios capítulo 1, verso 14. Primera de Corintios capítulo 1, verso 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Dónde él pensaba bautizar a los hombres? En Cristo. Pero él dice algo, que existe un momento determinado en el que anuncia la cruz, que puede anunciarla de dos maneras, llena de Cristo o vacía de Cristo. Puede anunciarla haciendo vana la obra de la cruz, o puede darle su verdadero sentido, su verdadero valor y su verdadero propósito. En la cruz, por favor, son cuatro letras que necesitan tomar otro nivel de entendimiento. 4 letras llamadas vida, que no entendemos qué significa tener su vida. Porque parecería que aparte de tener su vida tendría que tener otra cosa. Como si hubiera algo más que de la vida de Dios. ¿Qué significa tener su vida? Tener su vida significa tener su gozo, tener su paz, tener su poder, tener su autoridad, porque nada de estas cosas están excluidas fuera de su vida. Ahora déjeme elevar un poco más y decirle, tener su vida es tener su sabiduría. Tener su vida es tener su sabiduría. Bueno, vamos a orar por el niño que viene a la escuelita bíblica para que Dios le dé un poquito de sabiduría, cuando deberíamos decirle que porta su vida. En realidad, si puede anotar, necesitamos volvernos expertos de qué contiene su vida. Porque lo definimos con 4 letras, una sola palabra. Pero no tenemos el entendimiento pleno de lo que representa su vida, porque si lo tuviéramos y de verdad que vamos en dirección hacia eso, no menospreciaríamos
lo que es tener su vida. Como un hombre de determinado entendimiento como Pablo prefiere menospreciar su vida y decir: todo lo que logré antes de su vida lo tengo por basura. Todo lo que logré antes de su vida lo tengo por basura. Lo pasé por la cruz, y ahora todo lo que aprendí solo sirve si sirve a su vida. Solo sirve si sirve a su vida. Si esto no sirve para tu vida, Señor, no sirve para la mía, porque tu vida es mi vida. Él va a hablar ahora de lo siguiente, por favor, si quieres buscarlo conmigo. Verso 21. Verso 20, por favor, perdón. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Dónde está? Como queriendo decir, ¿dónde están las evidencias de la sabiduría de ellos? Dios ha decidido enloquecerlos. Y en esto nos damos cuenta cuando las profesiones se usan para destruir lo que Dios dio para edificar. Toda sabiduría en el hombre fue dada por Dios para producir frutos que le den placer al Señor. ¿Qué es un hombre loco? Un hombre loco no es el que se va a un manicomio. Un hombre loco es el que, teniendo la habilidad de hacer bien con todo lo que sabe, hace mal. Cuando la gente usa todo su conocimiento para dañar el destino de la gente. Usted piensa que los que toman las decisiones en el mundo son ignorantes. Ustedes piensan que la medida de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento son personas ignorantes. No, son personas sabias. Sabias que podrían usar todo su conocimiento en pos. Cuando usted escucha a alguien que tiene un diseño global, que tiene un programa global, que tiene un proyecto global, que tiene un emprendimiento global, que tiene la capacidad de visualizar que un canal de televisión puede pasar en un momento a 1.000 millones de personas un partido de fútbol. Eso no es una mente diabólica en su origen, esa es la mente de Dios pervertida a través de alguien que está usando como personal algo que debía ser usado para la gloria de Dios. Vemos hoy a los grandes inteligentes actuando como locos, usando lo que saben y lo que tienen para dañar a los hombres. Pero tengo una buena noticia para nuestra generación. Se levanta una generación con la sabiduría de Cristo para servir a esta generación e irán más rápido y producirán más cambios para la gloria de su nombre, por causa de que no encuentran otra gloria que no sea en la cruz de Cristo. No toda sabiduría del mundo ha sido diabólica desde el principio. Déjeme decirle algo, por favor. Lamentablemente, si hoy nosotros los santos no pasamos por la cruz, nosotros no diferimos en nada de aquellos que pertenecen a los que Dios ha enloquecido su sabiduría. No se diferencia absolutamente en nada. ¿Me deja ir a las evidencias sin ser crítico crónico? ¿Me permite ir a las evidencias? Países que han tenido presidentes cristianos y la han endeudado más que su estado anterior. Gobernantes. Venimos de naciones, la mayoría de nosotros latinas, en las que los hechos de corrupción no solo atañen a personas inconversas, sino a personas pseudo-cristianas, llamándose a sí mismos cristianos, enloquecidos y enloqueciéndose en fin de traer más beneficio personal a sí mismo. No tengo el tiempo para hablarlo hoy, pero voy a hablar seguramente en una de las próximas sesiones, si Dios y ustedes nos escuchan. Por favor, no anuncien la próxima sesión, que yo estoy así bien, acerca de la estafa. ¿Qué es la estafa? ¿Qué representa la estafa?
Venga a la próxima sesión y lo hablaremos. Pero hay otra sabiduría. Y si puede acompañarme a verla, así como hay una sabiduría enloquecida por Dios. Dice el verso 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados de Dios, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, que este poder y esta sabiduría operan después de la experiencia de la obra de la cruz. Hay un poder, puedes levantar tu mano, no quiero motivarte, simplemente quiero activar algo en tu espíritu para que entres a una dimensión mayor de administración para cuando vuelvas a tu casa. Hay una dimensión de poder en la experiencia con el crucificado que nos sacará de las limitaciones humanas, las limitaciones territoriales y nos permitirá manifestar el poder de Dios fuera de los ámbitos de un culto. Nos permitirá experimentar una sabiduría de Dios superior a la que podemos exponer en una prédica. Porque a lo máximo que se entiende hoy por sabiduría de Dios es cómo predicó. Qué hombre sabio, pero la verdad es que resolvimos, no que predicamos, que resolvimos. Tengo una buena palabra de parte del Señor si quiere recibirla y es esta. Vamos a entrar como iglesia a un nivel de sabiduría que no es la sabiduría aprendida de los hombres ni por los hombres. No es una sabiduría humana enseñada humanamente. Es la sabiduría que enseña el Espíritu Santo y que se acomoda de lo espiritual a lo espiritual. Hermano, hay una buena palabra en tu espíritu en esta tarde y quiero despertarla y quiero activarla. Pasar por la cruz y ser vaciado de nuestro orgullo nos permite entrar a una dimensión de poder que fructificará donde nadie fructifique. ¿Cómo hacemos para que lo que nos rodea no nos absorba? Y es absorbiéndolo nosotros, bautizando lo que nos rodea en Cristo Jesús. Había un hombre muy orgulloso que a alguien le gritó, él se estaba ahogando y le dice, ¿te estás ahogando? Y él dijo, no, me estoy tragando el mar. Eso es bautizar en Cristo. Que lo que tenemos puede hacerlo otra vez. Lo que tenemos puede hacerlo otra vez. Déjeme decirle con esto sin ánimo de ofender ningún credo, simplemente de explicar lo que quiero decir. Vienen días y sus ojos lo verán, donde o impresionamos al mundo para producir admiradores, o donde hacemos temer al mundo, aunque lo único que tengamos en las manos sean cadenas. Salomón no hizo temer a ningún rey, solo provocó y produjo admiradores. Pablo con cadenas provocó que los reyes tiemblen. Nuestra confianza no está en las cosas materiales que tenemos. No estamos provocando a este mundo a que nos admiren cómo los creyentes avanzamos y progresamos, sino estamos desatando un poder superior que es el poder de Cristo. Estamos desatando una sabiduría superior que es la sabiduría de Cristo. La sabiduría y el poder de Dios, que no impresionan a los sentidos naturales, pero terminan siendo gobernantes en medio de una generación. Creemos en una generación de gobierno, hermanos. Creemos, pero no será sin cruz. No será sin cruz. Algunos que han recorrido Latinoamérica van a identificar este vocabulario. Yo ya no quiero tener más reunión de empresarios porque después que prosperan ya no quieren invertir más en la iglesia. No quiero invertir más en empresarios porque después que prosperan ya no tienen tiempo para congregar. El punto es a qué naturaleza hemos alimentado. ¿Qué despertamos cuando ministramos? ¿Despertamos los deseos más profundos de Dios en el corazón de un ser humano o despertamos las avaricias más corruptas en el corazón de un ser humano? El dinero nunca será malo y acá es donde vamos a dejar al apóstol Ben que nos enseñe y nos ministre todo lo que tiene para darnos. El dinero nunca ha sido malo, el punto es con qué naturaleza se administra.
qué fin? ¿Con qué propósito? Creo que vamos en esta dirección. Una generación que no ha devaluado el poder de Dios a lo que pasa en un culto. Una generación que ha entendido que el poder de Dios es la vida misma de Cristo gobernando nuestro interior. Si pudiera al mismo tiempo que se cae tanta gente al suelo, caerse el orgullo de las personas, entonces el mundo hubiera sido transformado. Tirar a una persona ha sido más fácil que derribar su orgullo. Nos encontraremos en una gran separación los próximos años, entre la separación de lo que tenga que ver con la vida carismática de un poder que no funciona, porque no hay un Pentecostés sin una cruz. No hay vida sin una cruz. No hay vida sin muerte. No hay vida sin muerte. Por favor, déjenme decirlo las veces que pueda decirlo en esta apertura. No hay vida sin muerte. Estamos llenándonos de profesionales llenos de cabezas inflamadas y no le hablamos de la cruz porque tenemos miedo que se ofendan y nos quiten rédito a tener profesionales en la congregación. Nuestra gloria no está en tener profesionales, está en tener hermanos. Nuestra gloria está en tener hermanos. Hermanos que sean verdaderamente hijos de Dios. Quiero ir terminando las próximas 2 horas para no cansarlos. Gracias por los que se rieron porque dieron así como un apoyo para que uno continúe un poquito más. ¿Por qué Pablo se gloriaba en la cruz? Porque se vació de él para manifestarlo a Cristo. Estoy en la recta final de los últimos minutos, regáleme su atención en esto último. Se vació de él para mostrar a Cristo. Y eso es gloriarse en la cruz. Perder mi vida para que Él pueda ser manifestado. ¿De qué se trataba el Evangelio? No la religión evangélica, el Evangelio. El Evangelio se trata de Dios dándose a conocer. Es Dios mismo dándose a conocer. Se dio a conocer por la creación, se dio a conocer a través de los hombres, pero su máxima expresión fue su Hijo Jesucristo. Y lo que se espera de aquellos que somos parte de este Evangelio es que lo demos a conocer a Él. Pero qué fácil es decirlo. Mire, por favor, entienda cierta vehemencia de mi mensaje en esta tarde. Qué fácil es decirle, Señor, te quiero dar a conocer. Pero Dios dice, no son cosas que me darán a conocer. Es tu renuncia, es tu muerte para que mi vida se dé a conocer. Si Dios se quisiera dar a conocer a través de cosas, el mundo entero ya lo hubiera conocido y no fue suficiente. Creo que las cosas que tenemos y creo que las cosas que tendremos serán facilitadores para darle a conocer a través de nuestra vida. Pero nuestra vida es innegociable para que Él se dé a conocer. Nuestra vida es innegociable para que Él se dé a conocer. Por lo tanto, no vamos a impresionar a esta generación con cosas. Por favor, puedes abrazar a alguien si quieres hacerlo y decir, no vamos a impresionar a la gente con cosas. No vamos a impresionarla, no vamos a ver esas cosas que tenemos. Ahora, con mucha alegría y gozo, diga conmigo, esas cosas que tengo, gracias por el entusiasmo, esas cosas que tengo son facilitadoras para que yo lo dé a conocer. ¿Qué es lo que impresiona más cuando están en presencia de un rico? Que sea rico y humilde. Porque en definitiva termina siendo la persona la que lo da a conocer. Tanto poder exuberante manifestado en Cristo y los judíos no pudieron entender que Él era tan manso y humilde. Tan manso y humilde. Siempre se trató de la vida en la forma en que Él quería darse a conocer. Y para darlo a conocer se necesita vaciar de uno mismo. Hebreos capítulo 1, verso 3, por favor.
Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreos capítulo 1, verso 3. Cuando lo tenga, por favor, me dice sí. El cual, siendo, claro, lo ponen acá adelante y es más fácil todo. Claro. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hacemos el alto aquí, está hablando de su persona. Y quiero detenerme en dos cosas importantes. La imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. Aquí es donde cabría exactamente la palabra representatividad. El carácter de la representatividad, la conciencia de la representatividad es que no se puede mostrar otra imagen que la imagen misma de aquel que representamos. No se puede representar otra imagen. No se trata de cuán bellos seamos nosotros para la gente, se trata si lo estamos mostrando a Él claramente. Podemos terminar como Moisés sin darnos cuenta, mostrando una gloria que ya no está. Es dar a conocer la imagen misma de su persona. El problema está que tenemos demasiados cuadros. ¿Y sabe qué es un cuadro? Puede ser la imagen misma de la Mona Lisa, pero no es la Mona Lisa. Terminamos admirando una imagen inerte. Porque un cuadro termina siendo una imagen inerte, donde yo me pregunte, donde yo le hable, donde yo trate de provocar algún tipo de reacción. No existe absolutamente nada porque es simplemente una imagen inerte. Nuestro Cristo no fue una imagen inerte del Padre, fue la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia es la imagen misma de su vida, de su esencia, de su naturaleza. Nosotros no tenemos una imagen aprendida por versículos bíblicos, tenemos una imagen por sustancia que portamos, por la vida misma del Señor. Es la vida la que dará a conocer la imagen. Si usted mira a mis hijos, si usted mira a sus hijos y los tiene, usted va a ver que ellos portan la imagen misma de la vida biológica que usted tiene. No se puede imitar, no se puede copiar la imagen de Dios. Se tiene la vida o no se tiene la vida. Y todo se trataba de dar a conocer su imagen. Creó todo para dar a conocer su imagen. De hecho, Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Claro, cuando uno lee todos estos pasajes dice qué maravilloso es Cristo, que es la imagen visible del Dios invisible. Sí, pero hay que recordar Filipenses 2, porque Filipenses 2 dice que Él perdió lo suyo. Él se despojó a sí mismo. Parecería que no puedo reflejar otra imagen si primero no me despojo a mí mismo. ¿Cómo podemos dar a conocer su imagen si primero no nos vaciamos de nosotros? ¿Y qué es lo que hace la cruz? La cruz nos vacía de nosotros. Y en esto se gloriaba el apóstol Pablo. ¿Saben por qué me glorió en la cruz? Si hoy lo tuviéramos aquí sentado a Pablo, nos diría, ¿sabe por qué me glorió en la cruz? Porque fue el lugar que mis miserias y mis excelencias humanas fueron vaciadas. Donde todo lo que sé y lo que no sé fue vaciado. Porque ahora vivo para una sola cosa. Vivo para conocerlo y para darlo a conocer. Representantes de su imagen divina. A veces en estos vuelos, en estos viajes que uno tiene en los aeropuertos, uno va charlando con personas y dice, bueno, yo represento tal negocio, yo represento tal industria, yo represento tal empresa. Y según el nombre de la empresa es el orgullo del representante. ¿Se dio cuenta? Si la empresa no es conocida, la persona dice, sí, yo soy parte de la empresa. Ahora, si es una empresa altamente conocida, dice, bueno, yo soy representante y viajo para representar, porque la dignidad está en qué empresa representamos. ¿Qué significaba ser evangélico? ¿Qué significaba no me avergüenzo del evangelio? Porque sabía la empresa que representaba.
Ese hombre sabía lo que era representar. Representó al judaísmo, representó a Roma y dijo, prefiero representar a Cristo, la imagen misma de su sustancia. Si ustedes desean colocarse en pie, por favor, para que pudiéramos tener una palabra de oración. Filipenses 1:27, ya que lo ponen aquí adelante, vamos a contar con la ayuda. Pueden pasar los músicos, por favor, porque es donde uno se recuesta para... Filipenses 1:27. Si se anima a leerlo en voz alta conmigo, se lo agradezco. Pablo le dice a los hermanos de Filipos, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Estoy aquí para poder entender cómo puedo representarlo más dignamente en el área donde me muevo y cómo honrar dignamente este Evangelio que porto, que es nada más y nada menos que la misma vida del Señor. Señor, te damos muchas gracias por estar vivos, por estar aquí, por estar expuestos a tu luz y a tu verdad, por estar expuestos a tu gracia, por estar expuesto a tu misericordia, que sin entender cómo nos has escogido antes de la fundación del mundo. ¿En qué me vanagloriaré? ¿En qué me gloriaré? Todo lo que he aprendido humanamente necesito pasarlo por la cruz, porque he alimentado un sistema en mí que te desagrada a ti. Venimos en esta tarde, Señor, como cuerpo de Cristo, a creer que no existe un poder superior que el poder de Cristo, que no existe una sabiduría superior que la sabiduría de Cristo, que han sido envasadas en el resucitado, que han sido impartidas por el Espíritu, por el resucitado. Que cuando ascendiste no solo venciste a la muerte, al diablo, al infierno, a las enfermedades, al pecado, sino que ascendiste impartiéndonos tu vida, dándonos tu vida, con todo lo que ella es y con todo lo que ella representa. Señor, abrazamos tu vida. Renunciamos a creer que seremos nosotros los Mesías del siglo XXI. Nos venimos en quebrantamiento a decir, nos gloriamos en la cruz, en el lugar donde fuimos vaciados, para que ahora opere el poder de Dios y la sabiduría de Dios en Cristo. Si puedes hacerlo, tomar la mano de alguien o abrazar a alguien y decir, ¿cómo me puedo gloriar en la cruz? Porque después de la cruz experimenté un poder que humanamente no existe. Después de la cruz experimenté un poder y una sabiduría que humanamente no existe. Te ruego en el nombre de mi Señor que no nos apoyemos en otra cosa que no sea en el poder de Cristo y en la sabiduría de Cristo, y que sea nuestra única razón de gloriarnos. Mis hermanos, mírenme, al sistema en el que ustedes han entrado, al que están entrando y van a entrar, es altamente perverso, porque la sabiduría que opera allí está enloquecida. Van a entrar en sistemas donde gente inescrupulosa frente a tu bien buscará tu mal. Le vas a pagar a gente que te va a querer hacer juicio. Vas a querer ayudar psicológicamente a alguien que después te va a denunciar de que te quisiste aprovechar de él. Tienes que saber que donde entras no será fácil. Tienes que saber que muchos soñaron lo que tú soñaste antes que tú, pero se olvidaron de depender del poder de Cristo y de la sabiduría de Cristo. Tienes que entender que cuando hables de medicina tocarás un sistema de corrupción, tal vez uno de los más altos del mundo. Que cuando hables de justicia tocarás un sistema de corrupción, que cuando hables de emprender y hacer negocio tocarás sistemas corruptos, y tendrás que tener la plena certeza
que no has entrado desprovisto de poder, que has entrado con un poder superior, que si gobiernan los masones, Cristo es el Señor de toda la creación. Que si cuando entras tocas sistemas que parecen tan corrompidos, tranquilo, entras en un poder superior. El poder que es sobre todos los poderes. ¿Alguien puede decir amén? Entrarás a sistemas donde las artimañas del error serán tan grandes que dirás, ¿cómo alguien puede pensar tan obra maquiavélica? ¿Cómo alguien puede ser tan malvado que esté pensando que con una decisión puede matar una generación? Tranquilo, la sabiduría de Cristo es superior. Y por último, oramos al Señor que nunca más nadie vuelva a entrar solo a ningún lugar. Porque los sistemas del infierno están altamente articulados. Que tocas un narcotraficante acá y sabes, tocas al narcotraficante y tocas al juez que lo cubre y tocas al comisario que lo cubre y tocas al gobernante que lo cubre y no puedes tocarlo porque hay toda una línea. La pregunta es la siguiente: ¿siempre será así? Siempre, porque es la guerra de los 2-1, de los uno anti Dios. Pero espero en el Señor que podamos vernos como uno en Cristo Jesús. Que si tocan en Nueva York, o en Miami, o en Panamá, o en Brasil, o en Argentina, o en Venezuela, si tocan en Córdoba, o en San Francisco, o en Brasil, nos tocan a todos. ¿Sabes qué fue lo que me despertó años atrás este entendimiento? Cómo dos personas en una pequeña lancha detuvieron un barco ruso, cazadora de ballenas. ¿Se puede detener con una pequeña lancha un gran barco, un gran navío? Se puede, porque detrás de ellos estaba Greenpeace. Lo metieron preso y dijeron que estarían por muchos años presos, hasta que todo Greenpeace a nivel global se levantó. Vieron una organización corporativa y se dieron cuenta, no los podemos tocar. No son dos, son centenares de miles. Creemos que eso es el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por su atención.